Aleluya, gloria a Dios. Pues vamos a dar inicio, mis amados hermanos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Damos gracias al Dios eterno porque Él es bueno. Vamos a leer un salmo para dar inicio. Vamos a leer el Salmo 110. Aleluya. Vamos a leer el Salmo 110. Sean todos ustedes bienvenidos. Aleluya. Aleluya. A ver, les vamos a pedir a los niños que ocupen un lugar, porque vamos a iniciar. Los que se puedan poner de pie, se ponen de pie. Vamos a leer el Salmo 110. Aleluya. Gloria a Dios. Vayan a sentarse, siéntense. Aleluya. Gloria a Dios. Pues vamos a dar inicio. Dice el texto en el Salmo 110, aleluya. Salmo de David, dice su palabra de la siguiente manera: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Aleluya. Este Salmo 110 es una profecía también que anuncia al Mesías, a Yeshua. Como hemos sabido, el Mesías es del linaje de Melquisedec, del sacerdocio de Melquisedec. Por eso este texto que acabamos de leer en el versículo 4 dice: juró Jehová, juró Adonai y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Allí está hablando del Mesías, de Yeshua. Así que vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a Emanuel que se siente. Emanuel, ¿te puedes sentar, hijo? Vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración todos juntos. Aleluya. Bendito Padre Celestial, el Dios del cielo, Dios eterno, te damos gracias en esta tarde, Señor, en esta hermosa tarde, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Estamos agradecidos, bendito y poderoso Dios, porque tú nos permites reunirnos nuevamente en este hogar. Tu palabra dice que donde están dos o tres
congregados en tu nombre, allí tú estás en medio. Padre bueno, en este hogar somos más de 2, Señor, y todos reunidos en tu nombre. Te damos gracias, Padre. Te pedimos que tu Santo Espíritu, tu Espíritu de poder, nos guíe en la verdad de tu palabra. Nos dirija, Señor, porque en verdad anhelamos, en verdad necesitamos de ti, Señor. Reconocemos que nuestra vida, Señor, nada vale si no estás con nosotros, si no nos ayudas, Padre bueno. En esta hermosa tarde te pedimos, Señor, que bendigas a cada persona que se ha dado cita en este lugar, a cada niño, a cada niña, Señor, desde los pequeños hasta los mayores. También te pedimos que bendigas abundantemente, eterno y poderoso Dios, a las familias que escuchan tu palabra, a todos aquellos, Señor, que se esfuerzan por conocerte, por acercarte a ti, por leer tu palabra. Te pedimos, Señor, que sanes dolencias, que sanes enfermedades, malestares y todo aquello, Señor, que robe la paz de tus hijos, de tu pueblo. Padre bueno, nos ponemos en tus manos en esta hora, dispuestos a recibir, Señor, de tu boca, tu palabra viva, de ti, tu Espíritu Santo, tu Espíritu de poder, Señor. Gracias, Padre bueno, gracias por lo que haces. En el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, te damos gracias. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Vamos a pasar al tiempo de alabanza, al tiempo de adoración. Pero antes quiero recordarles que todos los jueves tenemos una cita. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde tenemos una cita en la cual nos reunimos para escuchar la palabra de Dios y para aprender de Él, para aprender esa doctrina que ha salido de su boca, de la boca del Señor. Y todos los sábados a partir de las 9 de la mañana estamos transmitiendo un programa de radio por el 105.5 de FM aquí en Tlacolula de Matamoros, a través de la estación La Picosa, que también usted la puede escuchar por www.lapicosadetlacolula.com.mx. Así que jueves a partir de las 6 de la tarde y sábados a partir de las 9 de la mañana tenemos una cita. Así que agende su tiempo para dedicarle a escuchar la palabra de Dios, a leer, a escudriñar sus escrituras, y de esa manera podemos crecer en el conocimiento del Dios eterno. Así que le vamos a pedir a nuestra hermana Luz que pase a acompañar a su esposo en este momento de alabanza y de adoración, donde les pedimos a ustedes que lo hagan con todo su corazón, con todo su amor, porque la adoración y la alabanza es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Adelante, hermano. Amén. Gracias al Eterno por estar en esta tarde dándole alabanza y adoración. Vamos a dar una palma al Señor por su alabanza. Al estar en oración, al estar
en su templo, al estar escuchándolo, es una adoración más que le estamos dando. Así es que vamos a alabarle con esas manos. Todos juntos cantemos
entraré, canción poderosa es, nadie entraré, el Señor, nadie entraré, canción poderosa es, mano reina en alto, mano reina en alto, mano reina en alto, por aceite en mi vida, Señor. A tu nombre, gloria, en unidad, todos en unidad, la 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 la, en unidad, todos en unidad, la 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 la, mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, en unidad, todos en unidad, la 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 la.
Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muchísimas gracias por este tiempo. Está sentado en el trono y al Cordero al que está sentado en el trono y al Cordero alabanza y esplendor, honra y poder y el dominio por siempre. Alabanza y esplendor, honra y poder y el dominio por siempre. Al eterno, al gran yo soy, a Yahshua el Adón, quien con su muerte en el madero venció con poder. Al eterno, al gran yo soy, a Yahshua el Adón, quien con su muerte en el madero venció con poder. Un solo Elohim, un solo Adón, Ajelio Eloheinu, Beyeshua Adoneinu. Un solo Elohim, un solo Adón.
está viendo, que nos está escuchando. Gracias, Abba. Gracias, Padre. Toca cada corazón. Toca cada corazón, cada persona. Aquellos que están desesperados, que estén atravesando conflictos, enfermedades. Toca cada corazón, Señor. Cada persona. Cada corazón humillado, cada corazón arrepentido, cada corazón decidido a dejar esa vida de adulterio, esa vida de fornicación, esa vida de idolatría, de brujería, de hechicería, de adulterio. Toca ese corazón arrepentido, Señor, para ti la gloria. Sabemos que estamos introduciéndonos en los tiempos finales. Por eso te pedimos, Señor, para que toques cada corazón decidido a abandonar esa vieja vida pecaminosa. Tómalo, Señor. Cambia ese corazón, ese pensamiento, esa mentalidad. Porque así obtendremos tu sello espiritual, Señor. Gracias, Abba. Gracias. Para ti toda la gloria, para ti toda la alabanza, para ti toda la adoración. Amén. 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 Da una palma a nuestro Creador, a nuestro Dios. Gracias, amigos que nos están viendo, hermanos. Saludos, bendiciones allá en Oaxaca. Sabemos que nos están viendo porque ya he recibido mensajes de ellos en donde sabemos que nos están escuchando. También allá en la Unión Americana. Saludos de parte del Eterno. Hoy en esta tarde el hermano Mario Pineda nos dará el estudio. Pero antes vamos a abrir nuestras Biblias en Salmo 115. Dice en el versículo, Salmos 115, versículo 12 al 16. Amén.
Yahweh se acordó de nosotros. Vamos a darle lectura en el nombre de Yeshua HaMashiach. Yahweh se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Yahweh, a pequeños y a grandes. Aumentará Yahweh bendiciones sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Yahweh, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Amén, amén. Gracias te damos, Padre eterno, hoy por esta tarde. Estarán atentos nuestros oídos para escuchar tu palabra y también nuestros corazones para impregnarlos. Sabemos que toda enseñanza viene de ti, si es que se agarra de tu palabra. Tú nos estás redarguyendo nuestros corazones, tú nos estás exhortando, Señor. Ahora en esta tarde, Señor Padre Santo, bendecimos tu nombre, escuchando esta palabra para tu gloria y tu honra. Amén, amén, amén. Bienvenido, hermano Mario. Bendiciones. La paz del Eterno, ¿sí?, en su corazón. Aleluya. 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 Pues vamos a dar inicio. El tema fue anunciado como Yeshua, el nuevo pacto. Así anunciamos desde muy temprano el tema de esta tarde: Yeshua, el nuevo pacto. Amén. Antes de comenzar al tema, queremos comentar. Queremos comentar que cuando estudiamos las Escrituras, uno de los primeros pasos que debemos de dar es preguntarnos para quién fue escrito determinado libro o determinada epístola. Porque es importante comprender el contexto en el que fueron escritas las Escrituras, para que no se dé una mala interpretación. El día de hoy vamos a citar en su mayoría algunos textos del libro de Hebreos, y quiero comentar, ¿verdad?, que la epístola a los Hebreos, pues es un texto dirigido hacia una audiencia que conoce lo que es el Antiguo Pacto, que hemos conocido muchos de nosotros como el Antiguo Testamento. Y la enseñanza gira en torno al conocimiento del Tanaj, ¿verdad?, de los libros que conforman el Antiguo Pacto. Fue lo que los apóstoles enseñaron, ¿verdad?, durante sus predicaciones, durante sus recorridos por diferentes partes
del mundo, ellos enseñaron lo que contenía la ley, la Torá. Entonces la audiencia a quien fue dirigida la epístola a los hebreos, pues fue una audiencia que conocía muy bien el antiguo pacto, especialmente la Torá, y era el camino, conocía muy bien el camino que es el camino de preparación. Nosotros sabemos que Torá significa instrucción. Era una epístola, o fue una epístola escrita para los judíos, para aquellos que conocían de lo que se estaba hablando. Y de ahí viene ese nombre de hebreos, ¿verdad? Para el pueblo hebreo. Por eso la epístola se llama así. El propósito de esta carta es poner en alto el nombre de Yeshua. El nombre de Yeshua. Pero sin dejar a un lado el anuncio que la Torá, que los profetas, que los libros que conforman el Tanaj hacían acerca de Yeshua. Si recuerdan ustedes aquel texto, ¿verdad? En el que se dice que dos varones, se me escapó el nombre, uno le decía al otro, acabamos de descubrir quién es el Mesías, le dice. Es aquel del cual escribieron los profetas, decía. Se me escaparon los nombres. Aleluya. No recuerdo bien, pero algo así decía, ¿verdad? Entonces, la Torá, ¿verdad? Todo el Tanaj, el antiguo pacto, anunciaba al Mesías. Entonces, el propósito de la carta a los hebreos es poner en alto el nombre de Yeshua. Como dice el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 14, si ustedes leen conmigo el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14, este texto es bien conocido. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habló entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, dice. Bueno, pues la carta a los hebreos habla y reconoce a Yeshua como el Hijo de Dios, como Dios mismo. Y también su propósito es invitar a los creyentes a no abandonar su fe, sino permanecer firmes y fieles. Esto tiene una razón. Los judíos conocían mucho acerca de Yahweh, más bien conocían a Yahweh, conocían lo que es el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. ¿Se acuerdan lo que la Biblia enseña de Saúl, ¿verdad? Cuando fue tomado por el Espíritu Santo, o de Sansón y de otros hombres de la Biblia. Entonces ellos tenían conocimiento de Yahweh, del Padre, y también de su Espíritu, del Ruach HaKodesh, pero no tenían conocimiento o no comprendían quién era Yeshua. Muchos de ellos no alcanzaron a entender que Yeshua era el Mesías, era la promesa hecha carne, hecha verdad, hecha realidad. Así que con ese propósito también fue inspirada la epístola a los hebreos. Bueno, ¿por qué decimos nuevo pacto y no Nuevo Testamento? Bueno, en Hebreos 9:16, si usted lee conmigo Hebreos 9:16 y 17, dice: porque donde hay testamento
es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Aleluya. Pues entonces nosotros hoy entendemos que hablamos de un pacto que en hebreo es Brit Hadashah, Brit, pacto, Hadashah, renovado o nuevo. Nosotros hoy entendemos que aquel a quien esta versión de las Escrituras, Reina Valera, llama como testador, pues nosotros hoy entendemos que en realidad Él no está muerto, sino que Él está vivo, sino que Él vive. Entonces nosotros hablamos y reafirmamos que se trata de un pacto renovado, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, la Biblia enseña que el primer pacto sucedió cuando Yahweh decidió adoptar a un pueblo, decidió elegir, tomar a un pueblo para él, y ese pueblo era Israel, ¿verdad? Desde Abraham, desde que Abraham fue llamado, a él le fueron dadas las promesas, la promesa de que de él haría una nación grande. Posteriormente fue el Dios eterno quien entregó la Torá, entregó 2 tablas de piedra con los mandamientos, y de esa manera el Señor, el Eterno, establecía un pacto con el pueblo de Israel y les mostraba un camino por el cual debían andar para ser, como dice la Escritura, de exclusiva posesión, especial tesoro, también dice la Biblia. Entonces, Brit Hadashah, en hebreo Brit Hadashah, significa nueva alianza o nuevo pacto o pacto renovado. Y vamos a hablar acerca de Yeshua, porque Él entendemos que es el nuevo pacto. Vamos a Hebreos 8:8. Hoy vamos a tocar varias citas de la epístola a los Hebreos, así que no pierdan de vista el libro de Hebreos. Hebreos 8:8 dice: porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, un Brit Hadashah. Así está escrito. En Jeremías también se encuentra este texto. Vamos a ver qué dice Romanos 11:17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Miren, hermanos, como habíamos dicho hace un momento, ¿verdad? En un principio el pacto, el antiguo pacto fue hecho para Israel, para el pueblo de Israel. Sin embargo, Dios, el Eterno, ahora dio apertura a todos aquellos que eran conocidos como gentiles, gente que no era de Israel, que no era del pueblo de Israel. Ahora también eran injertados en el olivo natural y podían, dice este texto que leímos, podían ser participantes de la raíz y de la rica savia del olivo. Y eso somos nosotros en la actualidad. De hecho, Romanos 11 habla precisamente de eso, de que de ambos pueblos, de gentiles como de judíos, Dios haría uno solo, una sola nación para Él, para el Creador, para el Dios eterno. Ahí es donde el pacto está siendo renovado, porque la promesa y los mandamientos que habían sido dados para un solo pueblo, ahora
ha sido, por así decirlo, ha sido amplia, ha sido mayor, porque ahora todo aquel que cree en el nombre de Yeshua, pues automáticamente ingresa y puede participar de ese pacto que hizo o que ha hecho el Eterno, que ha hecho Dios con la humanidad. De eso vamos a estar hablando. Dice Gálatas 3:26. Gálatas 3:26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo, en Yeshua. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe. Entonces es un requisito principal tener fe, creer que Yeshua, creer que Jesús es el Hijo de Dios. Quien no pueda creer esto, pues no puede participar de la raíz ni de la rica savia, no puede participar de las promesas, no puede participar del pacto, porque es necesario tener fe, es necesario creer que Dios se hizo hombre en la persona de Yeshua, de Jesús. Por eso decimos que Él es el pacto renovado, que Yeshua es el pacto renovado. En Juan, en el capítulo 1, vamos a leer versículos 12 y 13. Juan capítulo 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son, este texto es bastante interesante, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. ¿Verdad? Si es posible subrayar en sus escrituras que no son, los hijos de Dios no son engendrados por carne ni sangre, ni de voluntad de carne, dice, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí nosotros podemos entender, podemos ver que solo el Dios eterno tiene la capacidad. ¿Se acuerdan cuando Yeshua dice, mi Padre puede levantar hijos de las piedras? Así dijo Yeshua en algún momento, ¿verdad? Mi Padre puede levantar hijos hasta de las piedras. Les decía también, si ustedes callan, las piedras alabarán al Padre. Esa es la omnipresencia del Dios eterno. Esa es la omnipotencia del Dios eterno, quien es todo poder, todopoderoso. Así que lo que sucede en la actualidad, cuando usted de pronto conoce a una persona que ha llevado una vida desordenada, una vida de perdición, una vida alejada completamente de la voluntad o de los mandamientos del Creador, y de pronto, al poco tiempo, usted encuentra que esa persona es completamente diferente, bueno, usted debe de entender que la mano poderosa de Yahweh está haciendo la obra en esa criatura. Cuando la persona empieza a dar frutos, cuando la persona empieza a ser diferente, es porque la mano poderosa de Yahweh, del Dios eterno, está haciendo la obra. Pero si usted de esa persona no observa nada, no ve nada en ella que pueda ser diferente, Dios eterno no ha hecho nada.
Porque el mismo Yeshua hablaba y explicaba que por los frutos es como se conoce el árbol. Aleluya. Entonces leímos el texto de Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que aquella idea que a veces el cura se dice en la parroquia, cuando está él en el púlpito, el cura dice: todos somos hijos de Dios. Ese argumento pues es destruido con este texto de la Biblia, porque no todos somos hijos de Dios. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Todos somos creación de Dios, todos fuimos creados por Dios, pero para ser hijos de Dios necesitamos recibir, necesitamos aceptar la doctrina de Yeshua, recibir a Yeshua mismo, aceptar y creer en ese pacto que el Eterno hizo con la humanidad. Vamos a leer Gálatas 4, capítulo 4, versículos 6 y 7. Y por cuanto sois hijos, Gálatas 4, 6, 7, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre, Abba, Abba. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo, por medio de Cristo, por medio del camino, por medio de la verdad, por medio de la vida. Ese es el pacto renovado. La Biblia anuncia a Yeshua como el nuevo pacto, como el pacto renovado, no como el Nuevo Testamento, porque un testamento comienza o se aplica o tiene vigencia una vez que el testador muere. Aunque Yeshua murió, pero al tercer día resucitó de entre los muertos para hacer válida la promesa, para que nosotros, que quienes creemos en su nombre, podamos ver una realidad en su persona, una realidad en Él. Aleluya. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. La herencia entonces es de Cristo, es por parte de Él. Hebreos 8:9 dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Entonces, este pacto no es, dice, como el que hizo el Eterno con los padres, con nuestros padres, cuando fue tomado el pueblo hebreo de Egipto. Porque algo sucedió, algo aconteció que hizo que este pacto no haya funcionado como el Eterno quizás lo esperaba. Y fue precisamente lo que dice este texto, porque ellos no permanecieron. Fue el pueblo quien no permaneció. Algo tiene que ocurrir, algo tiene realmente que suceder ahora en esta era que nosotros vivimos, porque en el pacto nosotros sí hemos de permanecer. Nosotros sí hemos de permanecer, no como nuestros padres, quienes dice aquí no permanecieron, quienes abandonaron,
quienes se alejaron, quienes ignoraron la promesa. Pero algo tiene que suceder. Algo está sucediendo. Que el pueblo de Dios de pronto está despertando de lugares donde uno no esperaría nada. De pronto el pueblo de Dios aparece y empieza a reconocer al Creador y empieza a reconocer a su Hijo amado. Algo tiene que ocurrir para permanecer en ese pacto y no suceda lo que anteriormente sucedió. Entonces decimos que este nuevo pacto no es como el antiguo. Vamos a leer ahí mismo en Hebreos 8, en el versículo 10. Por lo cual dice: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Y aquí viene lo que estamos comentando. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Cuando decíamos que algo tiene que suceder para permanecer, es que ahora el brazo poderoso del Eterno pondrá sus leyes en nuestra mente y las escribirá sobre nuestro corazón. Hermanos, cuando eso ocurre, cuando eso sucede, nadie puede apartarse de los mandamientos del Dios eterno. Nadie puede ignorarlo, nadie puede dejarlo, porque ahora la obra maravillosa que el Dios eterno hizo con nosotros es que ahora tomó nuestra mente y tomó nuestro corazón para Él. Por eso dice, y seré a ellos por Dios, por Elohim, seré a ellos por Dios, por Eloah, por Elohim. Y además añade este texto: y ellos me serán a mí por pueblo. Esto es maravilloso, esto es verdaderamente hermoso. Aquel tiempo de ira, aquel tiempo de enojo, aquel tiempo de tristeza de parte del Dios eterno, cuando ve a su pueblo adulterar, cuando ve a su pueblo fornicar, ese tiempo habrá de desaparecer, habrá de quedar atrás, porque ahora verdaderamente nace una nación, nace un pueblo que ahora sí es llamado pueblo de Dios. Ya no es un pueblo, ya no será más llamado un pueblo de dura cerviz, como dice la Escritura, sino que ahora verdaderamente se cumplirá que el pueblo será de exclusiva posesión. Dice: real sacerdocio, nación santa. Aleluya. Y eso sucede porque ahora es el Dios eterno quien toma control de nuestra mente y toma control de nuestro corazón. Aleluya. Dice Hebreos 8:11, en el versículo 11, el versículo siguiente: y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. El Señor está hablando a su pueblo: todos me conocerán. En el versículo 12 dice: porque seré propicio a sus injusticias
y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hay una parábola que enseñaba Yeshua, en el que él decía que aquel a quien mucho se le ha perdonado, mucho está dispuesto a agradecer. Entonces, en ese momento se forja, se establece un lazo entre el Creador y el hombre, porque el ser humano reconoce que solo en Él hay perdón, y al recibir el perdón inmerecido de parte del Eterno, surge el amor verdadero. La vez pasada comentábamos, no sé si aquí lo comentábamos, pero decíamos que cuando una pareja se enamora y deciden casarse, para algunos quizá eso sea el verdadero amor. Sin embargo, los de más experiencia entienden, comprenden que el verdadero amor jamás se dará ni antes del casamiento ni en el casamiento, sino que el verdadero amor sucederá después de casados, cuando ambos vivan juntos, cuando ambos convivan, enfrenten sus problemas, busquen soluciones, aprendan a perdonarse. Es cuando realmente se conocerá, o ambos conocerán, el verdadero amor. De la misma manera, la relación que nosotros establecemos con el Eterno, si al principio, como en el antiguo pacto, no fue del todo leal de nuestra parte, obviamente hacia Él, no fue del todo de fidelidad, sino que hubo por ahí alejamiento, hubo por ahí desobediencia. En este pacto renovado conoceremos, entenderemos lo que es el verdadero amor a Yahweh, el verdadero amor al Dios eterno y a su Hijo amado, nuestro Salvador Yeshua. Entonces Hebreos 8:12 dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Yeshua es la nueva alianza, es el nuevo pacto. Quiero leer con ustedes, antes de continuar, en el libro de Proverbios hay un versículo muy conocido en el capítulo 22, versículo 6, es bastante conocido. Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Quise leer este texto porque esa fue la función de la Torá, de la ley: instruir al niño en su camino, instruir al hombre en el camino del Eterno, para que cuando éste madurara no se apartara de él. Entonces, el antiguo pacto, cuando el Señor entrega las tablas de piedra a Moisés para el pueblo, y el pueblo responde: todo lo que has dicho, eso haremos. El pueblo aceptó la ley de Dios, aceptó los mandamientos. El pueblo dijo: sí, sí queremos. Y entonces ellos comenzaron a andar por ese camino, por esa instrucción dada
de parte de Dios. Pero ahora se presenta el que fue anunciado como Yeshua, se presenta, y ahora es cuando nosotros realmente debemos entender, debemos de comprender que jamás pasará por nuestra mente apartarnos de Dios, apartarnos del Creador. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Aleluya. Vamos un poquito más atrás en Hebreos 7, versículos 18 y 19. Queda pues, dice este texto, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Este mismo texto se los voy a leer en la versión Biblia Kadosh, Hebreos 7, 18, 19, dice: de modo que, por un lado, el mandamiento anterior es obviado por su debilidad e ineficacia, porque la Torá no perfeccionó nada, y por otro lado, una esperanza de algo mejor es introducida, por medio de la cual nos acercamos más a Yahweh. Aleluya. La figura del Mesías, la figura del Mesías es la figura del nuevo pacto. El antiguo pacto, dice en la versión Reina Valera que leímos, no pudo perfeccionar al ser humano. La Torá no lo pudo perfeccionar. Fue ineficaz, dice, fue débil e ineficaz. En la versión que leímos de la Biblia Kadosh dice que ese mandamiento, esa Torá, fue obviado por su debilidad e ineficacia, porque tampoco perfeccionó nada. Entonces, vemos y entendemos que para hacer perfecto al hombre, para hacerlo perfecto a usted, para hacerme perfecto a mí, tendría que suceder algo sobrenatural, algo que la mente humana no podría entender. Cuando dice la Biblia que el Señor se apropia, toma nuestra mente y toma nuestro corazón, nosotros comprendemos que Él mismo hace lo que ninguno de nosotros jamás podría hacer, podría lograr. Teníamos la instrucción, el pueblo de Dios tenía la instrucción, aunque muchos anduvieron o han andado en la instrucción del Dios eterno, jamás pudieron ser perfectos. Pero llega Yeshua como el nuevo pacto a entregar su vida, a perdonar los pecados de toda la humanidad, de todos aquellos que creen en su nombre, que tienen fe en Él, y algo hermoso sucede, algo maravilloso ocurre. Yeshua logra hacer lo que la ley, lo que la Torá jamás pudo hacer. La debilidad y la ineficacia de la Torá, de la ley, del antiguo mandamiento, se vuelve eficaz, se vuelve fuerte en la persona de Yeshua y Yeshua en nosotros. Por eso la Biblia dice, cuando Yeshua dice, el que está en mí, yo estoy en él y yo en mi Padre, dice el texto. Hay un relato que quiero comentarles
aprovecho para comentarles que en alguna ocasión leí. Se dice de un granjero que estaba mirando por su ventana en días de invierno donde fuera caía mucha nieve y había tempestades. Entonces él miraba a través de su ventana y observaba que en su granero querían introducirse unas aves. Debido al frío que hacía en el exterior, querían buscar un lugar de refugio dentro del granero. El granjero, cuando vio, quiso ayudar a estas aves. Entonces abrió la puerta de su casa para ir a abrir la puerta del granero para que las aves pudieran entrar y refugiarse en aquel lugar que era más cálido y que estaba protegido contra el invierno. Pero cada vez que él abría la puerta de su casa, las aves se echaban a volar, huían despavoridas, huían espantadas, pensando que el granjero algo les habría de hacer. Sin embargo, él lo que quería era salvarlas de aquella tempestad, de aquel frío helado. Y entonces cada que él intentaba salir a auxiliarlas, las aves huían. No esperaban a que él les abriera la puerta para que se pudieran meter y resguardarse de la tempestad, del tremendo frío. Entonces el granjero se dio cuenta que no podía hacer nada. Y lo único que se le ocurrió es meditar y dice: si tan solo yo fuera como una de ellas, como una de esas aves, me podrían entender y podrían saber que lo único que yo quiero es ayudarlas. Este relato nos sirve también para entender que eso es lo que hizo el Eterno con la humanidad. Envía a su Hijo unigénito, hecho carne, para que sea uno como nosotros y que nosotros podamos entenderle a Él, entender al Creador, entender al Eterno, que lo único que Él desea es nuestro bienestar, es nuestra salud. Lo único que Él desea es nuestra paz, nuestra prosperidad. Entonces, Yeshua es la personificación del Dios eterno, para que nosotros podamos dialogar con Él, establecer una relación con Él, como la Biblia dice, ser sus amigos. Cuando esto ocurra, cuando nosotros entendamos lo que el Dios eterno quiere, cambiará nuestra vida, sucederá algo diferente, algo hermoso, sucederá algo verdadero, lo que a veces muchos esperan que suceda y no sucede. Aleluya. Tenemos también un ejemplo acerca de la ineficacia de la ley, de la debilidad de la ley. Miren lo que no pudo hacer. La ley, lo que no pudo hacer el mandamiento, lo podemos leer en Malaquías, capítulo 1, versículos 6 al 8, dice: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti?
o le serás acepto, dice Jehová de los ejércitos. El pueblo cayó en muchos errores, en mucha desobediencia. No entendieron, no comprendieron que el seguir los mandamientos de Dios no tendría que ser algo gravoso, algo pesado. Por eso Yeshua les dice: aprended de mí, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque en primer lugar, para ser obedientes al Creador, para andar en los caminos de Dios, primero tienes que aprender a amarlo a Él. Tienes que reconocerlo a Él en todo. Como dice la Escritura, en todos tus caminos reconócelo. Tienes que hacerlo. Cuando tú entiendas que el temor de Dios es lo que te protege del mal, el temor a Dios es lo que te protege de la perversidad, de las cosas terribles que hay en el mundo. Tú vas a entender que eso solamente es posible si amas al Creador. El pueblo de Dios anteriormente no lo entendió. No entendió, por eso llegaban a hacer este tipo de cosas. Cuando el Señor decía que ofrecieran animales sin defecto, dice Malaquías que ofrecían animales ciegos, enfermos, cojos. Por eso el Eterno a través de Malaquías le dice: ¿acaso se agradará de ti tu príncipe si a él se lo ofreces? Porque ellos no lo entendían. Es ahí cuando vemos que lo que la ley, lo que la palabra de Dios debía significar para el pueblo de Dios, no lo significó, porque el pueblo no lo entendió. Como leímos en un principio, ¿verdad? Cuando dice que el pueblo no permaneció en el pacto. Y este ejemplo es no permanecer en el pacto. No permanecer en el pacto. Este es un ejemplo. Gálatas 3:21 dice: luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Si la ley pudiera vivificar, entonces la justicia fuera verdaderamente por la ley, por la Torah. Se los voy a leer en la Biblia Kadosh, que dice: quiere decir esto que la parte legal de la Torah está en oposición a las promesas de Yahweh. Yahweh no lo permita, porque si la Torah hubiera tenido en ella misma el poder para dar vida, entonces la justificación realmente hubiera venido por seguir esa Torah de una forma legalista. Bueno, nosotros hoy entendemos que es, por eso Yeshua en algún momento dijo, ¿verdad? Recordó lo que ya estaba escrito cuando dijo: el que en mí crea, de su interior correrán fuentes de agua viva. A eso se refiere. Hebreos 7:22 dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. En la Reina Valera: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Hebreos 7:22. En la versión K2 dice: también esto demuestra cuánto mejor es el pacto por el cual
Yeshua es garante, fiador, garante, ¿verdad? Estas dos palabras se utilizan para reconocer que Él es el medio, Él es el fiador y Él es el que garantiza el nuevo pacto. Hebreos 8:6 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Esto es interesante, ¿verdad? Cuando habla acerca de las promesas. El antiguo pacto hablaba de promesas terrenales. Si usted lo recuerda bien, ¿cuál era el propósito de haber sacado al pueblo de Egipto? Los libraba de la esclavitud y los introducía a una tierra prometida. Todo en el ámbito terrenal, todo en el ámbito humano. Ahora hablamos de un nuevo pacto porque ahora se traslada al ámbito espiritual. La tierra prometida ahora es el cielo, es con el Creador, son las moradas eternas. Las promesas del antiguo pacto tenían que ver con lo natural, con lo externo, con nuestra vida en la tierra. En cambio, las del nuevo pacto tienen que ver con lo espiritual, con lo interno, con nuestra vida en Yeshua. Ya estamos terminando, hermanos. Hebreos 8:7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Estamos hablando del primer pacto. Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, Hebreos 8:7, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Versículo 8. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Romanos 7:6, pero ahora estamos libres de la ley, dice este texto, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Las interpretaciones que muchos maestros le daban a las escrituras no eran las adecuadas. Por eso Yeshua aparece justo en el momento preciso en que las escuelas de muchos rabinos, de muchos maestros, estaban en todo su apogeo. Cada quien tenía una interpretación de lo que la Torá decía. Los saduceos, ¿verdad? ¿Recuerdan a los saduceos? Un sector de los fariseos, y se habían formado grupos, ¿verdad?, que defendían sus propias doctrinas, sus propias enseñanzas, doctrinas de hombre, como hemos estado estudiando, y aparece Yeshua y les dice: de ninguna manera es así. Y él empieza a poner orden a esas malas interpretaciones y desecharlas, por supuesto, desecharlas, porque no era lo que el Eterno esperaba. Dice Romanos 7:6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Por eso la Escritura dice que la palabra de Dios se discierne espiritualmente. Eso de discernir espiritualmente le hizo falta a muchos durante mucho tiempo. Fue lo que llevó a que se cometieran graves errores que después Yeshua viene y los señala directamente. Pero ahora, voy a leer la versión Kadosh, pero ahora hemos sido liberados de este aspecto de la Torá porque hemos muerto a aquello que nos tenía en muletas, de modo que estamos sirviendo en esta nueva forma provista por el Ruaj y no en la vieja forma exteriormente siguiendo la letra de la ley.
Eso era el propósito de Yeshua, que comprendiera el pueblo las escrituras de manera espiritual. Si nos preguntamos, ¿lo podrían hacer? ¿Acaso lo harían? Pues quizás sí, quizás no. Porque hombres de la Biblia, dieron su vida por amor y tenían celos del Creador. Defendieron con su vida lo que el Eterno mandaba a través de su palabra. Por eso digo, puede que sí y puede que no, porque quizás fueron pocos y muchos los que prefirieron ignorar, malinterpretar, no entender que toda la Torá habla de amor a Dios y de amor al prójimo. Y como Yeshua, su doctrina se basó y se basa en el amor, por eso él decía, aprendan de mí, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Mateo 9, 16 y 17. Mateo 9, 16 y 17. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Mateo 9, 16 y 17. Y ponga atención en lo que sigue. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conservan juntamente. El vino es el Ruach HaKodesh. Para terminar, hermanos, el odre es usted. Usted. No puede estar el vino nuevo en odre viejo. No puede. Aunque nosotros a veces lo queremos forzar, pero la Escritura dice que se derrama, se rompe. Si es el vestido, se hace peor la rotura. Lo hemos querido forzar muchas veces. Hemos querido que el Espíritu de Dios habite en este cuerpo rebelde, en este cuerpo desobediente, en este cuerpo que no tiene fe. No se puede. Necesariamente tiene que ocurrir lo que el Señor le enseñaba a Nicodemo cuando le decía, tú eres maestro y no sabes. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario que la vasija sea nueva, que el odre sea nuevo, para que entonces la presencia de Dios habite y esté en nosotros. Por eso dice, aleluya, aleluya. Se me escapó la idea, aleluya. Entonces, de esta manera, hermanos, estamos concluyendo, aleluya, estamos concluyendo con este tema. Si se pueden poner de pie, vamos a orar. He querido, y el Señor, si así lo ha permitido, ¿verdad?, que poder explicar esta palabra, este tema que se tituló Yeshua, el nuevo pacto, el pacto renovado. La Biblia dice, las Escrituras, que se tienen que discernir espiritualmente. Y nuestra vida la tenemos que vivir espiritualmente. La Biblia también dice que para los que andan en este camino, para los que estamos en este camino, nuestros ojos siempre deben mirar hacia arriba. No os hagáis tesoros en la tierra, dice, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, dice la Biblia. Vamos a orar. Padre bueno, Padre fiel, eterno y poderoso Señor,
Te damos gracias en esta hora porque nos permite, Señor, aprender un poquito más de tu palabra, Señor. Deseamos, eterno Dios, que tu palabra haga eco en nuestra vida, Señor. Deseamos, Padre bueno, que en nosotros ocurra ese nuevo nacimiento, que así como tú lo deseas, Señor, nosotros también lo anhelamos. Bendito Dios, que nos puedas mostrar, enseñar, Señor, nuestros errores, nuestras fallas, Señor, lo que hacemos mal, bendito Padre, si nos equivocamos, Señor, si hacemos lo contrario a lo que tú dices, Señor, porque no somos perfectos, Señor, pero sí podemos serlo, Señor, cuando tú tomes control completamente de nuestra mente y de nuestro corazón, Señor, poniendo tus leyes en nuestra mente y escribiendo tus mandamientos en nuestro corazón. Bendito Padre, te pedimos perdón si algo malo hemos hecho, si te hemos fallado, si nos hemos equivocado, Padre bueno, pero también estamos dispuestos, Señor, a corregir el camino, bendito Padre, a seguir la instrucción, Señor, la instrucción que es buena, Señor, la instrucción que nos muestra el camino, Señor. Padre bueno, gracias te damos en esta hora. Bendícenos, Señor, bendice a tu pueblo, Señor, bendice a tus hijos, Padre, a todos aquellos que creen en tu nombre y que ponen su confianza en ti, Señor, y que levantan sus ojos continuamente al cielo para bendecirte, para agradecerte, para hablarte, Señor, para orar a ti, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que nos escuchas, porque sabemos que nos acompañas, porque sabemos que nos hablas, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach, te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Pues vamos a dar lugar a nuestro hermano Amado Rodríguez Palacios para que concluya con el servicio de esta hermosa tarde. Aleluya. Damos lugar a nuestro hermano. Bendiciones. Ya han escuchado el mensaje del hermano, que los mandamientos del Eterno se debe escribir en nuestros corazones, en nuestra mente. Como dice en Santiago capítulo 1, versículo 22, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Así es que todo mandamiento que el Eterno nos da, toda instrucción, toda Torah, toda ley, lo debemos llevar en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. La ley de Dios fue perfecta, pero nuestros padres lo transgredieron, se divorciaron, se apartaron de ella. Y por eso es que el Eterno buscó una salida y mandó a Yeshua HaMashiach aquí en el mundo. Como vimos el estudio anterior sobre el adulterio espiritual, ahí se toma referencia de que cuáles son los errores que tuvieron nuestros primeros padres
Los hebreos al salir de Egipto no obedecieron la Torá y el mandamiento de Dios, porque ahora lo que le debemos pedirle a los que nos están escuchando, que esos mandamientos deben impregnarlo en sus corazones. Ya conocemos cuáles son los mandamientos de la ley de Dios. No matarás, no cometerás adulterio, no fornicarás. Y está en Deuteronomio 20. En Éxodo capítulo 20, desde el versículo 1, habló Adonai todas las palabras diciendo: yo soy Adonai tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pues desde el versículo 1 hasta el 17 en Éxodo 20, ahí lo tendrán sobre los mandamientos. Esos mandamientos deberíamos guardar en nuestros corazones. Y sabemos que la Escritura es un instructivo que Dios nos da para que nosotros hiciéramos su voluntad. Así es que síguenos en el estudio del próximo Shabbat, de 9 a 10 de la mañana, por Amós 8:11, en donde continuaremos enseñándoles la palabra del Eterno. Continuaremos con el sello de Dios, una parte numerológica de qué significa el 6 y por qué los 3 seises. Así es que estén pendientes y nos veremos. Gracias, Padre Santo, porque tú eres el que nos das tu instructivo, Señor Padre Santo. Nosotros somos los que fallamos, los que no obedecemos tu bendita palabra, Señor. Nosotros somos del error porque sabemos que tú hiciste toda la perfección. Tú formaste el universo, tú diste tus mandamientos, tus leyes, tus estatutos. El error es de nosotros los humanos, que los queremos desaparecer, los queremos abrogar, Señor Padre Santo, porque sabemos que tu ley es perfecta, Señor Padre Santo. Te pedimos perdón por esa desobediencia que hemos tenido, para la gloria y la honra. Amén, amén, amén. Gracias por todos los que nos están viendo. Que el Eterno les dé ese shalom, esa paz, y shalom, shalom, shalom. Aleluya.